Hola, hola. Aquí tenemos otro problemita de dinámica. Es decir, que se va a resolver aplicando la ley fundamental de la dinámica. Se trata de un plano inclinado. Un cuerpo de 5 kilogramos es lanzado con una velocidad de 11 metros por segundo por un plano inclinado que forma 30 grados con la horizontal. Me dan el coeficiente de rozamiento entre el cuerpo y el plano, 0,25, y me piden aceleración del cuerpo y distancia que recorre al detenerse. Bueno, pues voy a hacer un dibujito, ya sabéis mis alumnos, me gusta hacerlo aquí a la derecha y aquí a la izquierda pongo los datos y ahora empiezo a comentarlo. Bueno, pues aquí he puesto los datos. Una vez que están escritos los datos, que es la masa del objeto, la velocidad inicial, es decir, nosotros le damos un empujoncito a este objeto y conseguimos ponerlo en movimiento. Pero una vez que empieza a moverse, con esta velocidad, con 11 metros segundo, lo soltamos. Y durante el resto del tiempo, mientras sube, no hay fuerza aplicada. No hay. Vamos a estudiar entonces, desde ese momento en que lo soltamos, que ya va a 11 metros segundo, vamos a estudiar el movimiento hasta que, va a ir cada vez más despacito hasta que se para. Ese es el intervalo de tiempo durante el cual vamos a estudiar su movimiento. Ese tiempo. Vamos a hacer como una congelación en su movimiento y una vez que tenemos aquí los datos, el siguiente paso en los problemas de dinámica es dibujar las fuerzas que actúan sobre el cuerpo durante ese movimiento, en un instante concreto. Su módulo puede ir cambiando, pero las fuerzas que actúan durante ese movimiento. Me preguntan la aceleración con la que se mueve. Y ese es el resultado, o sea, depende de la resultante de las fuerzas que actúan sobre él durante el movimiento. Bien, pues una vez que tenemos esto, voy a empezar a hacer el diagrama de fuerzas. ¿Qué fuerzas actúan sobre él? Pues siempre la Tierra ejerce una fuerza, que es lo que llamamos el peso del objeto. La fuerza de la gravedad actuando sobre un objeto tiene como origen el centro de gravedad del objeto, que si es uniforme, si es si tiene una forma regular, es el centro geométrico del objeto. A partir de ahí lleva dirección vertical y sentido hacia abajo. Voy a ponerlo pues así de grande. Vale. Lo pongo, vale. Lo llamamos, este es el peso. Bueno, voy a poner el nombre aquí. Bien, otra fuerza que actúa sobre el objeto es aquella que ejerce la superficie sobre la que está apoyado. Esa fuerza se llama fuerza de reacción normal. La dirección es perpendicular a las dos superficies que están en contacto y sentido hacia afuera del objeto. Aunque parte realmente de la zona de contacto, yo puedo trasladar simplemente para que se vea mejor, puedo trasladar el origen a ese punto. Aunque parte, ya digo, de la zona de contacto. Fuerza de reacción normal, ejerce la superficie sobre la que está apoyado y tiene dirección y sentido, pues la que veis. ¿Qué más fuerza? No hay fuerza aplicada porque no hay nadie empujando aquí, solamente le dimos un empujón para que, le aplicamos una fuerza de determinada intensidad para que pudiera pasar del reposo a cierta velocidad, es decir, que tenga una cierta aceleración, pero en cuanto empezó a moverse por aquí, lo soltamos, o sea, no hay fuerza aplicada. ¿Qué otra fuerza hay? No hay tensión porque no hay ninguna cuerda, no hay ningún muelle, luego no hay fuerza elástica, entonces solamente queda la fuerza de rozamiento. ¿Por qué sé que hay fuerza de rozamiento? Bueno, aparte de que siempre hay, me dicen que la tenga en cuenta porque me dan el coeficiente de rozamiento, que es una magnitud adimensional, o sea, no tiene unidades y que depende de la pareja de materiales de las que están hechos los dos objetos en contacto, la superficie de apoyo y el objeto. ¿Qué dirección? ¿Cómo se pinta? Pues si el objeto tiene este sentido de movimiento, la fuerza de rozamiento, que la voy a pintar en verde,
va a llevar dirección, pues la de la zona de contacto paralela a las superficies que están en contacto y sentido opuesto al del movimiento. En realidad, la fuerza... Uy, perdón, que he cogido... No, esta, vale. Aquí. Pero bueno, que no. Bueno, pues en verde, ¿vale? En verde. En realidad aparece en toda la zona de contacto y lleva sentido contrario. Esto es la verdad. Lo que ocurre es que para el siguiente paso en estos problemas, que es la descomposición de fuerza, me resulta más cómodo pintarla aquí. Pero que sepáis que aparece en la zona de contacto. Bueno, y ahora otra vez yo en el problemita este, el programa este. No, vale, ahora, perfecto. Bien, ya están. Voy a ponerle nombre. Esta es la fuerza de rozamiento. Que por cierto, es una fuerza de rozamiento dinámico. Porque la fuerza de rozamiento que aparece cuando un cuerpo se está moviendo sobre una superficie y se opone, la superficie de deslizamiento se opone al movimiento del otro cuerpo. La fuerza de rozamiento estático es aquella que aparece cuando tratamos de empezar a mover. Bueno, este es el diagrama de fuerzas. El primer paso, tenemos las 3 fuerzas pintadas. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues aplicar la ley fundamental de la dinámica. Vamos a empezar con el A, la ley fundamental de la dinámica al cuerpo. Hay que aplicarla en 2 ejes perpendiculares, que vamos a llamar X, en X y en Y. ¿Y cuáles son las direcciones? Y, que es el siguiente. La dinámica tiene varios pasos intermedios. Pues uno es eso, dibujar los ejes. Los ejes los voy a poner en... Pues ya es que no sé qué color utilizar. Bueno, pues voy a ver si un... no, un color, pues un rosita, vale. Bueno, pues el eje, ¿no? Pues vale, anda que me ha hecho caso. El programa este no me hace caso. Es como en algunas clases. Bueno, lo pongo en amarillo, venga, ya está. Ese es el eje X. Siempre es paralelo al plano de deslizamiento. Y lo pintamos a la altura del centro de gravedad del objeto. ¿Cuál es el eje Y? Pues perpendicular a este. Es decir, así. Vale, y lo ponemos, no, un poquitito más. Ok, este es el eje Y. Vale. Entonces, para poder aplicar la ley fundamental de la dinámica en ambos ejes, tengo que tener toda la fuerza en un eje o en el otro eje. La fuerza de reacción normal está en el eje Y, ok, bien. Fuerza de rodamiento dinámico, vale. Pero la fuerza peso, no. Entonces, tengo que tener en cuenta una propiedad de los vectores, y es que cualquier vector se puede expresar como suma de 2 vectores perpendiculares. ¿En qué 2 direcciones perpendiculares lo descompongo? Pues en esta, en lo que yo he llamado eje Y y eje X. Y para ello tengo que trazar desde el extremo de la fuerza que quiero descomponer 2 líneas discontinuas perpendiculares a ambos ejes. Esto es muy, muy, muy importante y en el examen quiero que se haga en grande para que yo vea que sabéis descomponer los vectores. ¿Ok? Esto en grande. Y ahora, este ángulo alfa es igual que este ángulo alfa. De estos 2 que hay uno a este lado y otro a este, es el más cercano al ángulo. Así que yo, pues no sé, en azul, por ejemplo, digo, esto es alfa. Por lo tanto, este angulito también se llama alfa. Bien, una vez que tengo esto, ya puedo decir que este vector, bueno, lo voy a pintar en otro color, ahora que lo pienso, morado, vale. Pues este vector es la componente en dirección X del peso.
Y este vector es la componente en y del peso. Vale, pues entonces a partir de ahora me olvido de que existe P y trabajo con PI y PX. Bien, vamos a seguir, antes de aplicar la ley fundamental de la dinámica, vamos a hacer algunos, bueno, no, mejor así, vale. Venga, ya tenemos todo descompuesto, entonces repito, entonces voy a aplicar la ley fundamental de la dinámica en el eje en dirección X y tengo ¿qué fuerzas? Tengo P sub X y la fuerza de rozamiento, que llevan ambas el mismo sentido. Y en dirección del eje Y tengo la fuerza de rotación normal, que va hacia arriba, y P sub I hacia abajo. Bien, pues voy a aplicar ahora, ya sí que lo pongo, ley fundamental de la dinámica. Vamos a empezar ya, en negro. Ley fundamental de la dinámica en X. Pues resultante de las fuerzas en dirección X es igual a la masa del objeto por la aceleración en dirección X. Bueno, perdón. A mí me gusta y ya en clase lo digo un montón de veces y ya se entiende porque primero la aplico en Y. Resultante de las fuerzas en dirección Y es igual a la masa por la aceleración en dirección Y. Bien, ¿qué fuerzas actúan en dirección del eje Y? Tenemos la normal hacia arriba, P sub I hacia abajo. ¿Cuál es la resultante? Pues lleva la dirección de la que sea más grande en módulo y el módulo de esa fuerza es la resta. ¿Cómo la restamos? ¿A cuál le quitamos cuál? Pues tomamos como positiva la que lleva el sentido positivo del eje de las I's. Es decir, sería normal menos PI. N menos P sub I. Y esto lleva la dirección del vector unitario J. Aquí M, A, I, dirección J. Como son vectores que tienen la misma dirección que es la de J, pues ya puedo igualar los módulos. N menos P sub I es igual a M por AI. Vale. ¿Qué ocurre ahora? Si nos fijamos en el segundo miembro, aparece la masa del objeto por AI. ¿Qué es AI? Aparece una aceleración en dirección del eje Y, existe si y solo si hay una variación de la velocidad del objeto en dirección del eje Y. Solamente si esto es distinto de cero. ¿Eso es distinto de cero? Pues no, porque el cuerpo se mueve a lo largo de, va para arriba, se mueve a lo largo del eje X, pero en el eje Y se mantiene siempre a la misma altura. En dirección Y siempre está en reposo, siempre está aquí. Entonces, no hay velocidad, no hay cambio. Al principio estaba en reposo en dirección Y y se mantiene en dirección Y. No hay cambio de la velocidad en dirección Y. Por lo tanto, si no se cumple eso, quiere decir como la variación de v en i es 0, entonces la aceleración en i es 0 metros segundo cuadrado. Si este término vale 0, este factor, este producto vale 0. Por lo tanto, n menos p sub i vale 0. Así que todo esto hay que explicarlo muy bien en el examen. Diríamos n menos p sub i es igual a 0 y diríamos ya que AI es 0. Variación de v en i es 0. Y como n menos pi es 0, sigo haciendo el desarrollo para abajo, pues n es igual a p sub i. ¿Y cuánto vale p sub i? Pues vamos a ver, vamos a descomponer. P sub i es esto. Si os fijáis, tengo esto va a, qué feo. A ver, así. Luego tengo, esto es un ángulo recto. Y luego tengo esto. ¿Vale? Esto tiene de módulo P y esto tiene de módulo P sub I. Es decir, que tengo un triángulo, pues rectángulo. La hipotenusa es el peso. Y uno de los catetos es P sub I. Este es este lado, que es como esto, que vale P sub X. Si queréis le doy la vuelta y lo pongo así.
Entonces la hipotenusa vale P, esto vale PX y esto vale PI. Y este es el ángulo alfa. Ahora se ve más claro. Entonces P sub I es el cateto de este triángulo rectángulo contiguo a este ángulo. Es decir, es igual a la hipotenusa por el coseno de este ángulo. P, que es la hipotenusa, por el coseno de alfa. MG por el coseno de alfa. Pues ya aplicando la ley fundamental de la dinámica al cuerpo en I, he deducido que la reacción normal del plano es igual a M por G por coseno de alfa. Pues despejo todo esto y seguimos. Seguimos. Ahora, ¿cómo tendríamos que continuar? Pues resultante de las fuerzas actuando sobre el eje X es igual a la masa por la aceleración en el eje X. Resultante de la fuerza en el eje X. Tenemos en el eje X dos fuerzas únicamente y las dos llevan este sentido. Pero, ¿esas son positivas o negativas? Bueno, pues el criterio que se sigue es, son negativas si llevan sentido opuesto al movimiento. Si el movimiento es hacia arriba, la parte positiva del eje de las X estaría a este lado y esta es negativa. Es decir, que la resultante de las dos sería Px más fuerza de rozamiento, voy a obviar lo de dinámico, pero menos I, porque I es el vector de módulo unidad en dirección del eje X, menos I es el vector de módulo unidad en dirección del eje X, pero sentido opuesto, hacia allá. Bueno, esto es la masa por la aceleración en el eje X, I. Bueno, en realidad, aceleración en el eje X es, bueno, la única aceleración que hay. No hay aceleración en el eje Y. Así que ahora en el siguiente paso, pues voy a quitar el subíndice. Bueno, estos dos vectores, si tienen la misma dirección, la del eje X, puedo quitar el carácter vectorial y quedarme con el módulo y quedaría menos Px más fuerza de rozamiento es igual a M por, y ahora me quedo con A, simplemente. Voy a despejar un poquito y continúo. Podemos seguir diciendo, ¿cuánto vale P sub X? Bueno, se puede hacer dos cosas. O a partir de aquí, despejar la aceleración. Sí, vamos a hacerlo así, para que no quede esto muy... Vale, ok. Cada vez lo hago de una forma, ¿ves? Queda igual, ¿no? Sería menos la masa aquí, Px más fuerza de rozamiento. Esa sería la expresión de la aceleración. La voy a dejar aparcada así en un rinconcito y voy a calcular P sub X y la fuerza de rozamiento por otro sitio para que esto no quede demasiado así complicado, ¿vale? Ves que he dejado aquí aparcada la expresión de la aceleración y ahora voy a hallar P sub X y la fuerza de rozamiento para sustituir ya directamente su valor. Bien, pues a ver, P sub X. Si nos fijamos de nuevo en el triángulo rectángulo, P sub este de aquí o este de aquí, que es igualito. Bueno, pues esto es el cateto opuesto al ángulo, está enfrente del ángulo. Vosotros recordáis que en inglés opposite es enfrente de, pues el cateto está enfrente del ángulo. Si está enfrente, si es opposite, entonces la hipotenusa por el seno del ángulo. Así que esto es P, que es la hipotenusa, por el seno. Esto es MG por el seno. ¿Cuánto vale? Y ahora después hago, bueno, puedo hacer los cálculos. Vale, hago los cálculos. Sale 24,5 newton. Y ahora la fuerza de rozamiento es mu por la normal. Hay coeficiente de rozamiento estático y dinámico, como digo. Como el cuerpo se está moviendo, pues el coeficiente de rozamiento que se usa es el coeficiente de rozamiento dinámico entre esa pareja de materiales. El material del que está hecho la cajita y del que está hecho esto. Vale, pues bueno, entonces tendríamos que hallar, retomo el valor de, perdonad si os lío, ahora no venimos aquí, ¿vale? Para sustituir, o bueno, venga, lo hacemos aquí, ya está, venga. Tenemos mu por la normal, cuyo valor lo dedujimos de aplicar la ley fundamental de la dinámica en el eje Y, coseno de alfa. Mu vale 0,25, esto es
5 kilogramos, 9,8 metros segundo cuadrado por coseno de 30 grados. Vale. Y esto da el resultado 10,6 newton. Ya sabemos lo que vale la componente X del peso y la fuerza de rozamiento, así que podemos sustituir aquí en esta expresión para determinar la aceleración con la que el objeto va a ir ascendiendo. Y finalmente sustituimos aquí, pues Px es 24,5 newton, fuerza de rozamiento 10,6 y aquí tenemos 5 kilogramos y nos da 7,02 metros partido por segundo cuadrado. El hecho de que sea, bueno, siempre cuando escribimos el resultado de un ejercicio, bueno, de un apartado, tenemos que pensar si tiene sentido o no. La aceleración tenía que ser negativa, porque eso significa que la velocidad, a medida que el cuerpo va subiendo, va disminuyendo hasta que llega un momento en que se para. En el apartado me preguntan qué distancia recorre hasta que llega ese momento, hasta que se para. Tiene que ser negativa. Si vale 7,02 metros segundo, ¿qué quiere decir? Quiere decir que si inicialmente, cuando empezamos a contar el tiempo, esta era la velocidad, un segundito después disminuye en 7,02 metros por segundo. Un segundito después, la velocidad es la anterior menos otros 7,02 metros por segundo. Cada segundo que pasa disminuye en 7,02 metros por segundo, hasta que llega un momento en que vale 0 y se para. Bien, vamos ahora a determinar el apartado B. Este apartado se puede resolver o bien utilizando teoremas del tema de energía, el teorema de energía cinética o el principio de conservación de energía mecánica, o bien utilizando las ecuaciones de movimiento de cinemática. Como no estamos en un problema de energía, pues tenemos que resolverlo por cinemática, es decir, utilizando las ecuaciones de movimiento de un MRUA, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, porque la aceleración es constante e igual a menos 7,02 metros por segundo cuadrado. ¿Y qué ecuación utilizamos? Voy a recordaros un poquito. Teníamos 3 ecuaciones. Distancia que recorre un cuerpo cuando inicia el movimiento con una cierta velocidad y al cabo de cierto tiempo t, o sea, es la distancia que ha recorrido al cabo de un tiempo t, empezando con cierta velocidad y teniendo una aceleración constante igual a. Esto, si un cuerpo te inicia un movimiento con una cierta velocidad y tiene una cierta aceleración, al cabo de una distancia, cuando ha recorrido una distancia d, esa es su velocidad final. Y aquí inicia un movimiento con una cierta velocidad y al cabo de un tiempo t, no sé cuántos segundos, si se movía con una aceleración a, esta es su velocidad final. ¿Cuál utilizamos? Pues la que tenga solamente una incógnita. Y es decir, el resto de las variables tienen que ser conocidas. Tiene que aparecer la distancia recorrida, porque me la piden. Así que esta no tiene pinta de venirnos bien. Esta o esta. Aquí me hablan de velocidad. Bueno, aquí sé velocidad final. Es 0 metros segundo porque acaba parándose. La velocidad inicial es 11 metros segundo. La aceleración del movimiento la acabo de determinar en el apartado A. Pues solamente la D. Así que esta viene bien. Si quisiéramos utilizar esta, fijaos, D no lo sabemos, pero tampoco sabemos el tiempo que tarda en recorrer esa distancia. Así que esta no nos permite determinar de un solo paso la distancia recorrida, mientras que esta sí. Si utilizamos esta, tenemos que utilizar también esta. Primero esta y luego esta. O sea que esta, ¿vale? ¿Ha quedado claro que la que tenemos que utilizar es esta? Sí, yo creo que he convencido a todo el mundo. Bueno, pues vamos a utilizarla. Tenemos que la velocidad final al cuadrado es la inicial al cuadrado más 2 por A y por D. Bien, me preguntan la distancia que recorre. Bueno, antes vamos a ver si se queda esto un poco más simple. La velocidad final es 0 porque acaba deteniéndose. Así que tengo 0 igual a esto.
este por. Bueno, pues puedo despejar de aquí la distancia. V0 pasa al primer miembro negativo, 2 por A y por D. Y ahora pues despejo la D, pero bueno, sigo por aquí. La distancia entonces sería igual a menos la velocidad inicial al cuadrado partido por 2 y por A. Bueno, pues menos velocidad inicial es 11 metros segundo. Todo ello al cuadrado y abajo 2 por la aceleración que es menos 7,02 metros segundo cuadrado. Esa es la operación que tengo que hacer. Y sale 8, bueno, redondeando, 8,6 metros. Pues ya está. Es un ejercicio, bueno, tiene muchas cuentecillas, pero si se es ordenado, siguiendo, repito, todos los pasos. Primero tenemos que leer el enunciado despacito hasta entender muy bien la situación. Escribimos los datos, sería el primer paso una vez que hemos entendido el enunciado. Después comprobamos que las unidades son las adecuadas, que es el sistema internacional, y si no, hacemos el cambio de unidades. Tercer paso, diagrama de fuerza. Y cuarto paso, aplicar la ley fundamental de la dinámica en dos ejes perpendiculares. Para hacer esto, tengo que dibujar los ejes. Entonces, digamos que esto se subdivide en varios pasos. Ejes. El eje X, dirección paralela al plano de deslizamiento, a la altura del centro de gravedad. Eje Y, perpendicular. Y ahora, las fuerzas que no vayan en dirección X ni en dirección Y se descomponen, como es el peso. Y ya, pues, hacer operaciones y ya está. Espero que haya quedado claro. Espero que lo hayáis entendido. Chao, chao.